La maleta de Andrés estaba cerrada desde la noche anterior. Aquella mañana, mientras él revisaba su agenda por enésima vez y murmuraba algo sobre un cambio de tren en Valladolid, yo le preparaba un café que no llegaría a tomar. Como siempre, prefería marcharse deprisa, como si partir le costara menos si no se detenía a mirar atrás. «No olvides la carpeta azul, la dejaste en el escritorio», le dije sin mirarlo. «Gracias, Mari. Nos vemos en 15 días». Ni un beso en la mejilla. Ni una caricia. Solo un golpe seco cuando cerró la puerta. Y luego, silencio. Salí al balcón con la taza en la mano. El sol ya empezaba a calentar los geranios. Las golondrinas trazaban curvas en el cielo, como si el mundo entero siguiera su ritmo. Pero en casa, solo silencio. Abajo, en la entrada del edificio, vi a alguien agachado frente al buzón. Era el chico del segundo, Wanmi. No sabía si se escribía con H o sin ella, y nunca me había atrevido a preguntarle. Tenía una herramienta en la mano, reparando el buzón que llevaba semanas atascado. Lo hacía con paciencia, como si realmente le importara que las cartas llegaran a tiempo. A su lado, una caja con tornillos brillaba bajo el sol. Llevaba una camiseta blanca de algodón, manchada de polvo, y movía los dedos con precisión, sin apuro. No sé por qué no me aparté. Me quedé allí observándolo. El joven levantó la mirada un segundo. Me vio. Sonrió. Yo bajé los ojos, fingiendo acomodar la maceta del balcón. Volví al salón. Me senté en la butaca donde solía tejer, pero no tenía ganas ni de hilos ni de patrones. En la cocina, el reloj hacía tic-tac, tic-tac, como un tren alejándose de la estación. Una sensación extraña se instaló, no era soledad, era otra cosa. Como si el mundo se hubiese desplazado 1 milímetro. 1 hora después salí con la basura. En la entrada, él seguía trabajando en el buzón. ¿Funciona ya?, pregunté, fingiendo simple interés. Casi. Está viejo, pero creo que puedo dejarlo como nuevo. No sabía qué entendías de estas cosas. Aprendí con mi abuelo. Me enseñó que las manos deben servir, no solo estar. Guardamos silencio. De pronto, él se incorporó y se limpió las manos con un trapo viejo. ¿Quieres que mire también tu buzón? Lo vi un poco flojo el otro día. Ah, sí. Si no es molestia. Lo dije, y de inmediato me arrepentí. No por él. Por mí. Yo nunca había invitado a nadie a casa que no fuera familia. Pero él no parecía peligroso, sino real. ¿Quieres pasar a tomar algo luego? Un té, o café, si prefieres. ¿Ahora? No, más tarde. Cuando termines. Él asintió. Vale. Después de comer. Me gusta el té. Y se fue, sin añadir nada más. Como si fuera natural. Como si fuera normal. Y yo regresé a casa, y por primera vez en muchos años, puse la mesa para 2. Cuando sonó el timbre, me sobresalté. Me sequé las manos con el delantal, aunque no estaba cocinando nada, y fui a abrir con una calma que no sentía por dentro. Hola, Mari. Pasa, Wanmi. Entró con esa forma suya de moverse, como si no quisiera molestar el aire. Llevaba una camiseta gris clara, unos vaqueros desgastados y un libro de poemas en la mano. No sé por qué, pero me sorprendió. No lo imaginaba lector de poesía. ¿Lo has traído para leer?, le pregunté, señalando el libro. No, es para devolver. Era de mi madre. Me lo dejó aquí antes de irse. Pero no quiero hablar de eso ahora. Asentí sin presionar. Lo invité a sentarse en la cocina, donde todo parecía más cálido, más real. Saqué la tetera, 2 tazas, unas pastas de mantequilla que había comprado para la ocasión, aunque me mentí diciéndome que eran por si venía alguien. ¿Té verde o manzanilla?, pregunté. Manzanilla, por favor. Mi abuela decía que servía para todo, incluso para los días en los que uno se siente raro sin saber por qué. Entonces hoy te vendrá bien, dije, sin darme cuenta de que me incluía también a mí. Nos sentamos frente a frente, con la tetera entre los dos y las pastas en un plato de cerámica. Al principio hubo silencios. De esos que duelen. Pero no eran incómodos, solo expectantes. Tienes una cocina muy bonita, comentó. Gracias.
La reformamos hace años, pero ya necesita algunos arreglos. ¿Cómo qué? Pues, el grifo, por ejemplo. Gotea desde hace días. Él se levantó sin dudar. Se acercó al fregadero y lo observó con atención. Yo lo miraba desde la mesa, sorprendida por su naturalidad. ¿Te importa si lo intento ahora? Ahora. Tengo tiempo. Y herramientas en el coche. Antes de que pudiera decir que no, ya había salido a buscarlas. Volvió con una caja pequeña y se arrodilló ante el mueble del fregadero. Lo observé en silencio mientras hablaba de su abuelo, otra vez, y de cómo solían arreglar cosas juntos. Era una historia simple, sin adornos, pero con algo que me tocaba por dentro. Tal vez porque mi propio padre también era así, de los que no hablaban mucho, pero te hacían sentir segura solo por estar. ¿Sabes? Le dije, sin saber muy bien por qué. A veces me siento como esta cocina. Funciona, pero tiene pequeñas fugas que nadie ve. Él no respondió de inmediato. Solo me miró. No con compasión, sino con ese tipo de atención que uno reserva a las cosas valiosas. Entonces habrá que arreglar esas fugas, Mari. Poco a poco. No supe qué decir. Me limité a ofrecerle otra taza. Él aceptó, y esta vez hablamos con más soltura. Sobre libros, sobre la lluvia de otoño, sobre cómo huele la madera mojada. Me reí por primera vez en semanas cuando imitó a su tío intentando hacer pan. Él también se rió. Pero no fue ruidoso. Fue suave, como todo lo suyo. Cuando se hizo tarde, se levantó y recogió su caja de herramientas. Ya no gotea. Pero si vuelve a hacerlo, me avisas. Claro. Gracias, Wanmi. Lo acompañé hasta la puerta. Y cuando cerré detrás de él, el silencio no me pareció tan pesado. Volví a la cocina, recogí las tazas, y al ver la suya, con el borde ligeramente manchado de té, me detuve. Me senté otra vez. Y sonreí. Una sonrisa tímida, callada, pero real. La mañana siguiente amaneció clara, de esas en las que la luz entra sin pedir permiso y revela hasta el polvo más escondido. Me levanté temprano, sin despertador. Tenía una energía extraña, como si algo se estuviera moviendo dentro de mí, aunque por fuera todo seguía igual. Decidí abrir las ventanas del salón. Las persianas estaban rígidas, costaba subirlas. El cristal tenía marcas del invierno y detrás de él, el jardín parecía más lejano de lo habitual. Estaba batallando con una de las hojas cuando llamaron a la puerta. Era Wanmi, otra vez con su caja de herramientas, aunque hoy no había sido llamado. Pasaba por aquí, y me pareció buena idea ver si el grifo sigue en silencio. Sigue. Pero ya que estás aquí, ¿quieres ayudarme con las ventanas? Sonrió. Dejamos la caja en la entrada, y él se arremangó como si fuera a pintar una pared entera. Yo traje un barreño con agua, vinagre y trapos. Trabajamos en silencio al principio. Él empujaba el mueble del rincón con cuidado, como si supiera que llevaba años sin moverse. Este aparador debe de tener historias, dijo. Más polvo que historias. Nos reímos. Me sorprendió cuánto disfrutaba ese momento, esa simpleza de compartir una tarea. Él sacaba los marcos viejos de las ventanas como si fueran reliquias, y yo los limpiaba con movimientos que no hacía desde hacía años. Mi madre decía que si uno limpia las ventanas, el alma también respira. Solté, casi sin pensarlo. Wanmi se detuvo, con la mirada en el cristal. ¿Y tu madre? Ya no está. Murió hace 10 años. Pero aún la escucho, sobre todo cuando me lavo las manos con agua fría. Me apoyé contra la pared. Hacía mucho que no hablaba de ella. De sus faldas largas, de su risa entrecortada, de cómo soñaba con irse al sur y abrir una tiendecita frente al mar. Nunca lo hizo. Se quedó en Ávila, cuidando a un marido seco y una hija que no siempre la entendía. Quería ver el mar todos los días, decía. Aunque fuera el mismo. Wanmi me miró sin interrumpir. No con lástima, sino con esa atención silenciosa que se siente como un abrazo. ¿Tú lo viste alguna vez así, todos los días? Preguntó. No. Solo de viaje. Pero a veces lo sueño. Y no sé si es mi sueño, o el de ella que me persigue. Nos quedamos callados. La luz de la ventana daba justo sobre la alfombra y parecía abrir un camino que llevaba hacia el patio.
Cuando terminamos de limpiar, movimos el último mueble, una vitrina baja, junto al rincón donde se acumulaban viejas carpetas, mantas y cajas. ¿Y esto?, preguntó él, señalando una caja de madera con cierre oxidado. Déjala, debe de estar llena de papeles, mentí. Pero en cuanto se fue, y la casa recuperó su calma, me agaché a abrirla. Dentro, envuelta en un pañuelo descolorido, había una fotografía. Era yo. Tendría 20 años, quizás menos. Estaba sentada en la arena, con una blusa blanca que dejaba al aire mis hombros morenos, riendo como si no tuviera miedo de nada. El mar detrás de mí parecía una promesa. Me llevé la mano a la boca. No recordaba haber tenido esa expresión. Ni esa piel. Ni esa libertad. Escuché un ruido en el pasillo. Me sobresalté. Era solo el viento. Pero sin pensarlo, volví a envolver la foto, rápido, como quien esconde una carta comprometida. La metí en la caja. Cerré el broche. Y me quedé allí un rato, sentada en el suelo, preguntándome por qué una imagen tan lejana podía doler tanto. La tranquilidad en los bloques de pisos es una ilusión. Las paredes esconden menos de lo que creemos, y los ojos, aunque parezcan mirar hacia otro lado, siempre están atentos. Al principio no le di importancia. Un saludo que tardaba en llegar. Una vecina que bajaba las escaleras más rápido de lo habitual cuando yo subía. Pero luego vinieron los gestos. Miradas que se cruzaban apenas por un segundo, con esa mezcla de juicio y curiosidad que conozco desde niña. Una tarde, mientras recogía tomates en la frutería, Carmen, la del tercero A, se acercó por detrás. No era particularmente cercana a mí, pero tenía esa forma de hablar en voz baja que en realidad no busca confidencia, sino veneno. ¿Todo bien, Mari?, preguntó, alargándola y punto. Sí, claro. ¿Y tú? Bien, bien. Solo que, últimamente te vemos mucho acompañada. Me volví hacia ella. Su expresión era amable, casi sonriente. Pero la sonrisa no llegaba a los ojos. El chico nuevo. El del segundo. Muy atento, ¿verdad? Qué suerte tener a alguien que ayude con las cosas de casa. No respondí. Pagué los tomates y salí con la bolsa temblando en mi mano. Al doblar la esquina, me crucé con doña Pilar, la más antigua del bloque. Ella no dijo nada, pero su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. Me miró de arriba abajo, como si quisiera comprobar si llevaba puesta mi decencia. En casa, el eco de esas frases me persiguió. Puse música baja. Corté pan. Lavé fruta. Pero todo tenía un sabor agrio. No era culpa de Wanmi. Era el pueblo. Era la edad. Era yo. Esa noche, mientras intentaba leer un libro que no lograba concentrarme en entender, sonó el timbre. Me asomé por la mirilla. Era él. Tenía en la mano la pequeña destornillador que había usado el día anterior. Nada más. Llevaba una sudadera oscura y parecía cansado. No miraba el timbre ni el suelo. Miraba la puerta, como si esperara que se abriera por sí sola. Mi mano tembló. Podía abrir. Podía dejarle pasar, ofrecerle un té, reírnos como otras veces. Pero algo me frenó. Algo que venía de esas voces tras la pared. No abrí. Él esperó un poco más. Dio un paso atrás. Levantó la vista hacia la ventana del salón. Y yo, sin pensarlo, me escondí tras la cortina. Nos miramos. A través del vidrio. Solo un segundo. Él no frunció el ceño. No pareció molesto. Solo, decepcionado. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Apagué la luz. La casa se llenó de sombra. Afuera, sus pasos se alejaban, lentos. Como si arrastrara no los pies, sino algo más profundo. Yo me quedé de pie, en la oscuridad, con el libro aún en la mano. Pero ya no recordaba ni el título. A veces me pregunto cuándo fue la última vez que alguien me habló de verdad. No sobre las compras, ni sobre el gas, ni sobre las facturas. Me refiero a una conversación con peso, con aire, con alma. De esas que dejan huella. Quizás fue hace años, en un banco del Paseo Marítimo de Cádiz, cuando una desconocida me contó su historia de amor con un marinero. O tal vez fue antes, mucho antes,
con mi madre, mientras pelábamos almendras en la cocina y soñábamos con vivir frente al mar. Andrés me llama todos los días, o más bien, me manda audios. Los escucho por costumbre. Esta mañana recibí uno. Hola, Mari. Ayer llovió en Oviedo. Hoy parece que saldrá el sol. El cliente alemán quiere más tiempo. Estoy revisando el informe. Besos. Ni una palabra sobre mí. Ni un ¿cómo estás? Ni siquiera un te echo de menos. Como si yo fuera parte del mobiliario que él dejó atrás. Algo que no se mueve, que no reclama, que simplemente espera. Apagué el móvil. Salí al patio del edificio. Era sábado. El aire olía a tierra mojada, y los geranios de la vecina del bajo parecían recién regados. Me senté en una de las sillas de madera que hay junto al seto, como si necesitara estar en otro lugar que no fuera mi cocina silenciosa. Entonces lo vi. Wanmi, con una mochila al hombro, salía del portal. Al verme, dudó un segundo. Bajó la mirada, pero no se dio la vuelta. Caminó hacia la calle con paso firme. Me levanté sin pensarlo. Lo alcancé a pocos metros. ¿Tienes un minuto? Pregunté. Se giró, sorprendido. No dijo nada. Solo asintió. Volvimos al patio. Nos sentamos en el banco de madera, ese que nadie usa porque cruje. No vengo por el grifo, dije. Ya lo imaginaba. Durante un rato, no hablamos. Escuchábamos los pájaros, el murmullo lejano de una radio, el tintinear de cubiertos en alguna cocina. El mundo seguía su curso, indiferente. A veces siento que ya no soy yo, confesé. ¿Y quién eres, entonces? Una mujer que cocina, que pone la lavadora, que hace la compra, y que nadie escucha. Wanmi se apoyó en el respaldo. Se quitó una hoja seca del hombro. Yo la escucho. Desde el primer día. Me mordí el labio. No quería parecer débil, pero sus palabras cayeron como gotas en una tierra seca. No deberías. Hablan de ti. Ya hablaban antes. Y hablarán después. Me da igual. Volví el rostro hacia él. No mentía. Tenía esa firmeza tranquila que solo tienen los que han aprendido a vivir con la mirada ajena encima. ¿Sabes? Cuando era joven, creía que a mi edad todo sería distinto. Pensaba que uno se ganaba el derecho a la calma, al respeto. Pero no. Solo te vuelves invisible. Usted no es invisible. Lo dijo sin solemnidad. Como quien dice algo obvio, inevitable. Usted no es como las demás. Me giré hacia el seto. Una flor blanca acababa de abrirse entre las hojas verdes. No quería que me viera llorar. El sol de la tarde se filtraba entre las cortinas cuando María escuchó el timbre. No lo esperaba, pero no se sorprendió. Hacía días que no veía a Wanmi, desde aquella conversación en el banco del patio. No habían quedado en nada, pero ella sabía que vendría. Buenas tardes, doña María, dijo él, asomándose con una caja de herramientas en la mano. Me contó Carmen, la vecina del primero, que su cornisa estaba floja. ¿Quiere que le eche un ojo? Ella dudó. Pensó en decir que no. Pensó en decir que ya había llamado a un albañil. Pensó incluso en no abrir. Pero al final asintió en silencio y lo dejó pasar. Mientras él desplegaba los utensilios, ella preparó café. Observaba desde la cocina cómo él se movía, ligero, seguro, sin esfuerzo. Se subió a la escalera como si lo hubiera hecho 1000 veces. Revisaba el viejo soporte de la cortina con una concentración casi infantil. Esto está a punto de caerse, comentó. No sé cómo no se le vino encima en la última tormenta. No suelo abrir mucho las ventanas, respondió María desde el umbral. El viento me pone nerviosa. Wanmi sonrió sin girarse. Siguió apretando tornillos, limpiando el polvo de los bordes. De repente, la escalera se tambaleó. Solo fue un segundo. Un crujido seco. Un pequeño desequilibrio. Pero bastó para que a María se le congelara el pecho. ¡Cuidado!, gritó, sin reconocer su propia voz. Wanmi bajó un peldaño de inmediato, buscando estabilidad. Sus botas resbalaron un poco en el suelo encerado. Tranquila, tranquila, dijo con calma, aunque su cara estaba más pálida que de costumbre. No ha sido nada. Solo un mal ángulo. María corrió a sostener la escalera. Le temblaban las manos.
Él bajó del todo y se quedó mirándola. Había un silencio distinto entre ellos. Más tenso. Más frágil. Perdón, murmuró ella. No quería gritarle. Me asusté. No se preocupe. Está bien que alguien se preocupe por mí de vez en cuando. Esas palabras se le clavaron en algún rincón del pecho. María se apartó, fue a buscar una bandeja para distraerse. Pero ya no podía fingir. Ya no podía negar que él le importaba. Que su voz, su presencia, su manera de mirar le hacían sentir algo que creía perdido para siempre. Se sentaron un momento en la sala. Él bebía el café. Ella no tocaba el suyo. Gracias por venir, Juanmi, dijo al fin. Pero creo que es mejor que no venga más. Él la miró, sin entender. ¿He hecho algo que la haya molestado? No, respondió ella, demasiado rápido. Es solo que, no quiero problemas. Ya sabe cómo es la gente. Juanmi dejó la taza sobre la mesa. Sus ojos eran los mismos, pero más apagados. Entiendo. No se preocupe. No volveré a molestarla. Se levantó con calma. Cogió sus herramientas. Fue hasta la puerta. Y justo antes de salir, se giró. Cuídese, María. Ella no contestó. Cerró la puerta tras él con las manos heladas. Se quedó allí unos segundos, apoyada, sintiendo el hueco que dejaba. Y en cuanto el silencio volvió a llenar la casa, lo supo con una claridad que dolía. Se había equivocado. La maleta apareció en el pasillo como si nunca se hubiera ido. Su esposo volvió un martes por la tarde, sin avisar, sin flores, sin abrazos. Entró como siempre, con las llaves ya preparadas en la mano, el ceño fruncido por el cansancio y el teléfono aún pegado a la oreja. María lo miró desde la cocina. No dijo nada. Simplemente apoyó la taza sobre la encimera y esperó a que él terminara su llamada. Cuando por fin colgó, le dijo un seco. Ya estoy. ¿Hay cena? Ella asintió. Ni un ¿cómo estás? Ni un me hiciste falta. Solo los sonidos de su presencia, los pasos pesados, el crujir de su cinturón al dejarlo en la silla, el olor a ese mismo aftershave que usaba desde hace 20 años. Todo regresaba a su sitio, como una vieja rutina que uno ya no necesita mirar para seguir. Esa noche, María no pudo dormir. Escuchó su respiración rítmica, casi ronca. Él se durmió enseguida, como si su cuerpo hubiera reclamado de inmediato ese colchón que nunca le faltaba. Ella, en cambio, se quedó mirando el techo. Afuera, el pueblo dormía. Adentro, algo en ella no quería cerrar los ojos. Los días siguientes fueron una repetición automática. Compras, ropa, llamadas que él atendía desde el comedor, la televisión puesta demasiado alta. Una tarde él le preguntó si había hecho algo especial mientras él no estaba. Nada, respondió ella, bajando la mirada. Pero lo especial estaba en los silencios. En los ratos que pasaba sola en el patio, mirando la jardinera donde Juanmi había arreglado el grifo. En el vaso azul que él había usado. En el libro que aún estaba doblado por la página que él le había recomendado. Nadie le preguntaba por esas cosas. Nadie sabía que tenían un peso. Una noche, mientras preparaba té, el silbido del hervidor la sorprendió. Se detuvo. Ese sonido la llevó de golpe a otra tarde, bajo el limonero, cuando los dos se rieron porque el silbido parecía una nota desafinada. Se habían reído como niños. Como iguales. María miró el hervidor largo rato. Luego apagó el fuego y sirvió solo una taza. Sentada en la cocina, la sostuvo entre las manos, como si en ese calor pudiera encontrar una respuesta. Su esposo dormía en la habitación, igual que antes. Y sin embargo, todo era distinto. Esa mañana, María no se levanta con el despertador. No hay prisa. Su marido ya se ha ido a trabajar, y la casa vuelve a estar en silencio, como antes. Pero ese silencio ya no le resulta cómodo. Es hueco, tiene bordes filosos, corta por dentro. Se sienta en la mesa de la cocina, donde el mantel aún guarda una mancha de mermelada, y saca una hoja de papel. No una nota rápida, no un mensaje en el móvil. Una hoja en blanco. De esas que se usaban para escribir cartas cuando aún existía la esperanza de que alguien las leyera con el corazón abierto. Empieza sin saludo. No sé por qué te escribo,
si no pienso enviarlo. Pero si no lo escribo, siento que algo en mí va a estallar. Toma aire. Deja que las palabras fluyan, como si no le pertenecieran. Desde que te fuiste, todo parece más gris. No por ti, no porque te necesite, sino porque contigo aprendí a ver cosas que había olvidado. Como lo que es reír sin pensar en cómo suena. Como lo que es escuchar a alguien de verdad. Y que alguien me escuche sin querer corregirme. No sé si tú te diste cuenta, pero cuando hablabas de tus tomates, de las grietas en la pared, de la vida en general, yo te creía. Y me daban ganas de contar también algo mío. No sobre mis recetas o las ofertas del supermercado. Algo más real. Más profundo. María hace una pausa. Sus ojos se llenan sin que ella quiera. Sabe que esas lágrimas no son solo por Wanmi, sino por todo lo que no se dijo durante años. Por los días vacíos. Por las noches en que cenaban frente a la televisión sin decirse una palabra. Sigue escribiendo. No me mirabas como un favor. No me tratabas como a alguien que solo sirve para mantener la casa en orden. Tú simplemente estabas. Y eso, para mí, fue suficiente para volver a sentirme viva. Pero también tengo miedo. Porque si empiezo a necesitar esa presencia, ¿qué pasa cuando ya no esté? Dobla la hoja con cuidado, como si contuviera algo frágil. Se levanta despacio, camina hacia el balcón. Afuera, la tarde se derrama sobre las tejas. Una brisa cálida mueve las cortinas. María enciende una cerilla. La llama baila apenas un segundo antes de tocar el borde del papel. El fuego consume la carta con una lentitud cruel. Primero las palabras, luego los márgenes. Y cuando ya no queda más que una ceniza ligera, la deja volar. El viento se la lleva. Un trozo cae sobre el alféizar. Otro desaparece en el aire. Ella se queda ahí, inmóvil, mirando el polvo que antes fue una confesión. Y aunque nadie la escuchó, aunque nada cambió en el mundo, dentro de ella algo se acomodó. Como si, al menos por hoy, se hubiera dicho la verdad. Otra vez está sola en casa. Su marido ha vuelto a marcharse, esta vez sin siquiera decir cuándo regresará. Solo dejó una nota breve sobre la mesa de la cocina. No me esperes despierta. Como si eso cambiara algo. La casa respira en silencio. Los relojes siguen marcando el tiempo, pero a ella le da igual. Ya no espera llamadas ni mensajes. El té se enfría en la taza. Las paredes parecen haberla aceptado como parte de su soledad. Pero esta vez no le pesa tanto. Es primavera. Afuera los árboles están en flor y las vecinas han empezado a colgar la ropa al sol. María se pone un abrigo ligero, aunque no hace frío. Baja las escaleras sin apuro. Sale a la calle sin saber a dónde va. Solo camina. Camina por la avenida como si fuera la primera vez. No mira escaparates ni saluda a nadie. Tiene la mente en blanco, o eso cree. Pero por dentro hay algo que se mueve, que tiembla, que empieza a despertar. Cuando dobla la esquina de la iglesia, lo ve. Wanmi, de espaldas, subido a una escalera, arreglando un farol torcido. Lleva una camisa clara, sucia de pintura, y el cabello le cae sobre la frente. El mismo gesto concentrado de siempre. Las mismas manos firmes. La misma calma. María se detiene. No sabe si avanzar o dar la vuelta. Pero él la ha visto. Se gira despacio, sin sorpresa. Sus ojos encuentran los de ella. No hay sonrisa ni palabras. Solo un leve gesto de cabeza, como si supiera que algún día volvería a pasar por ahí. Ella duda un instante. Luego asiente también. No con alegría, sino con algo más profundo. Gratitud. Agradecimiento sin necesidad de explicaciones. Todo está dicho. No con palabras, sino con el silencio compartido. Con los días vividos. Con lo que fueron y ya no son. Sigue su camino. No mira atrás. En su bolso, lleva una lista de la compra que probablemente no seguirá. Pero en el pecho lleva algo distinto. Un espacio nuevo. No lleno de amor, ni de nostalgia, sino de ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, siente que algo ha cambiado de verdad. Que no necesita que nadie la salve. Que no hay respuestas, pero hay camino. Y eso basta. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.